Muy buenas tardes, ingeniero Lorenzo Baños y compañeros presentes. Somos el grupo 4 y en esta ocasión presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Entre el estrés y el descanso, factores asociados a la presencia del trastorno del sueño. Los integrantes son Melanie Ochoa, Madeline Sabando, Ashley Vélez y mi persona, Gia Benet. Bueno, primero que nada elegimos el tema porque el sueño constituye uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud física y mental. Dormir adecuadamente favorece lo que es la concentración, la memoria y el rendimiento académico y más que todo en lo laboral. Además de contribuir al el equilibrio emocional y al correcto funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, en la actualidad muchas personas presentan, digamos que, alteraciones en su ámbito de sueño debido a factores relacionados con el trabajo, el estrés, el estilo de vida y otras condiciones personales. Estas alteraciones pueden afectar significativamente la calidad de vida e incrementar el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades. Con el fin de analizar esta problemática, utilizamos la base de datos Slim Chance Health and Lifestyle de Dataset, obtenida en la plataforma Hacker. Esta base contiene información de 374 personas e incluye variables relacionadas con características demográficas, incluyendo de salud y hábito de vida. A partir de estos datos, aplicamos un modelo de regresión logística binaria, una técnica estadística que nos permitió a nosotros identificar cuáles de las variables estudiadas presentan una asociación significativa con la presencia de trastorno del sueño. Sin nada más que decir, empezamos nuestro proyecto, presentando nuestro proyecto, tenemos lo que es el índice. Este es el índice que vamos a hablar y abarcar durante toda esta exposición. Empezamos con problemas de investigación, preguntas y objetivos. Bueno, primero que nada, tenemos lo que son el problema, que digamos que los trastornos de sueño presentan actualmente un problema importante de salud pública debido a que afectan diferentes aspectos de las vidas de las personas. La falta de un descanso adecuado puede provocar lo que es fatiga, disminución del rendimiento académico y laboral, dificultades de concentración, alteraciones emocionales e incluso aumentar lo que es el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas o psicológicas. Diversas investigaciones señalan que factores como la edad, la ocupación, el nivel de actividad física, el estrés, la calidad del sueño y otras variables relacionadas con el estilo de vida podrían influir en la aparición de estos trastornos. Sin embargo, no basta con asumir que una variable influye sobre otra. Desde el punto de vista estadístico, es necesario comprobar si realmente existe una asociación significativa. Entonces, a partir de esta necesidad, formulamos nuestra pregunta de investigación. ¿Qué factores demográficos, de salud y estilo de vida se asocian significativamente con la presencia de trastornos del sueño? Para responder a esta pregunta, establecimos como objetivo general determinar la asociación entre estas variables mediante un modelo de regresión logística binaria. Este modelo nos permitió, digamos que, evaluar simultáneamente todos los factores disponibles en la base de datos y establecer cuál aporta una evidencia estadística suficiente para explicar lo que es la presencia de trastorno del sueño. Con este planteamiento iniciamos nuestro proceso de análisis, el cual describirá mi compañera Melanie. Gracias. Buenas tardes, compañeras, ingeniero. Continuando con la exposición, la población muestra unidad de análisis y variables. Una vez definido el problema de investigación y el objetivo del estudio, el siguiente paso que realizamos fue indagar y conocer la información con la que íbamos a trabajar.
Para esta investigación utilizamos la base de datos Select Health and Lifestyle Dataset disponible en la plataforma de Kaggle. Esta base reúne mucha información relacionada con la salud, el estilo de vida y los hábitos de sueño de distintas personas. La población estuvo conformada por 374 registros y debido a que analizamos la totalidad de los casos disponibles, trabajamos con un censo de la base de datos, no fue necesario seleccionar una muestra ya que se utilizó toda la información disponible. La unidad de análisis corresponde a cada una de las personas registradas en la base de datos, ya que sobre cada individuo se valoran diferentes características relacionadas con su salud y sus hábitos de vida. La variable dependiente de nuestro estudio fue la presencia de trastornos del sueño, clasificada en dos categorías, la presencia o ausencia del trastorno. Como variables independientes analizamos factores que según diferentes estudios podrían influir en la aparición de estos trastornos. Entre ellos se encuentran la edad, el género, la ocupación, la duración y la calidad de sueño, el nivel de estrés, la actividad física, el índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca y el número de pasos diarios. La selección de estas variables nos ha permitido construir posteriormente un modelo estadístico capaz de evaluar cuáles de ellas realmente presentan una asociación significativa con la presencia de trastornos del sueño. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es el método estadístico y hipótesis. Después de definir las variables de estudios, en el siguiente paso consistió en seleccionar el método estadístico que nos ha permitido responder nuestra pregunta de investigación. En este caso, utilizamos un modelo de regresión logística binaria debido a que la variable dependiente únicamente podía tomar dos categorías, presencia o ausencia de trastorno del sueño. La regresión logística es una herramienta ampliamente utilizada en investigaciones del área de salud, ya que permite analizar simultáneamente el efecto de varias variables independientes sobre la probabilidad de que ocurra un determinado evento. En nuestro estudio, ese evento corresponde a la presencia de un trastorno del sueño. Una ventaja muy importante de este modelo es que no analiza cada variable por separado, sino que evalúa el efecto conjunto de todas ellas. De esta manera es posible identificar cuáles realmente aportan información para explicar el fenómeno estudiado y cuáles no presentan evidencia estadística suficiente. Antes de ejecutar el análisis, formulamos dos hipótesis. La hipótesis nula, que establece que ninguna de las variables analizadas presenta una asociación significativa con la presencia de trastornos del sueño. Por el contrario, la hipótesis alternativa, que plantea que al menos una de ellas sí presenta una asociación significativa. Para tomar esta decisión, trabajamos con un nivel de significancia de 0,05. Esto significa que cuando el valor P obtenido para una variable es menor al 0,05, existe evidencia estadística suficiente para considerarla significativa dentro del modelo. Una vez establecido el método y la hipótesis, procedimos a realizar el análisis estadístico y evaluar el ajuste del modelo, cuyos resultados serán presentados por mi compañera Mabel. Gracias, Melanie. Buenas tardes, docente y estimados compañeros. Bueno, una vez que está definida la metodología y construido el modelo de la regresión logística, el siguiente paso fue evaluar si este presentaba un ajuste adecuado antes de interpretar los resultados. Como se observa en la parte izquierda de la diapositiva, inicialmente se realizó un análisis descriptivo utilizando los 374 registros de la base de datos. Este análisis nos permitió conocer las características de la población estudiada y así verificar que la información estuviera completa y lista para el análisis pericial. Posteriormente, evaluamos el desempeño del modelo mediante tres pruebas estadísticas. En la primera tabla observamos la prueba del ómnibus de coeficiente del modelo, la cual presentó un valor de significancia de 0,00. Al ser un valor menor a 0,05, podemos concluir que el modelo con variables explicativas mejora significativamente
respecto al modelo nulo, es decir, el conjunto de variables aporta información para explicar la presencia de trastornos del sueño. En la segunda tabla se presenta la prueba de Osmer y Lemoshoff, cuyo valor de significancia fue de 0,125. Como este valor es mayor a 0,05, podemos afirmar que el modelo presenta un buen ajuste entre los datos observados y estimados, lo que indica que este modelo representa adecuadamente la información analizada. Finalmente, en la tabla de clasificación observamos que el modelo logró clasificar correctamente el 93% de los casos analizados y, y este resultado evidencia una adecuada capacidad predictiva y nos brinda confianza para continuar con la interpretación de las variables del modelo. Bueno, una vez que hemos comprobado que el modelo presenta un buen ajuste, una adecuada capacidad predictiva, procedimos a analizar cuáles de las siguientes variables incluidas en la regresión logística representan una asociación estadísticamente significativa con la presencia del sueño. Eh, una vez que hemos comprobado que el modelo presenta un buen ajuste, procedimos a analizar cuáles serían las variables incluidas eh, en la regresión logística que presentaban una asociación estadísticamente significativa con la presencia del trastorno del sueño. Como se observa en la diapositiva, la tabla de variables en la ecuación presenta los coeficientes obtenidos para cada una de las variables analizadas. Para determinar si una variable significativa se utilizó como criterio de un valor de significancia menor a 0,5, ok, entonces como pueden observar, los valores que están resaltados en rojo corresponden a las variables que cumplieron con este criterio. En primer lugar, la edad tuvo un valor de significancia de 0,01 inferior a 0,05, lo que esto indica que presenta una asociación estadísticamente significativa con la presencia de trastornos del sueño. De igual manera, la variable ocupación agrupada presentó un valor de significancia de 0,19, 0,019 también, que es inferior a 0,05, por lo que igualmente se considera una variable significativa dentro del modelo. Entonces, en contraste, las demás variables incluidas en este análisis presentaron sus valores de significancia superiores a 0,05, por lo que no fue posible demostrar una asociación estadísticamente significativa con la presencia de trastornos del sueño en esta investigación. Para concluir mi parte, los resultados obtenidos nos mostraron que la edad y la ocupación agrupada fueron las únicas variables que presentaron evidencia estadística suficiente para asociar con la presencia de trastornos del sueño. Bueno, con estos resultados fue posible identificar las variables significativas del modelo. A continuación, le doy paso a mi compañera Ashley, quien presentará la interpretación de los hallazgos, la decisión sobre las hipótesis planteadas y las conclusiones finales de nuestra investigación. Buenos días, a continuación les voy a hablar sobre los hallazgos encontrados dentro de lo que hace nuestro artículo científico. Bueno, después de que se aplicó el modelamiento de la regresión logística y de analizar cada una de las variables, fue posible interpretar que los resultados obtenidos y también respondiendo a la pregunta de investigación planteada al inicio del estudio, tenemos en primer lugar que los resultados mostraron que la edad presentó una asociación estadísticamente significativa con la presencia de trastorno de sueño. Esto significa que dentro de la población analizada, esta variable aporta información para explicar la probabilidad de una persona para este tipo de trastorno. De igual manera, la variable ocupación, que también mostró una asociación significativa, sugiere que las características relacionadas a la actividad laboral podrían influir en patrones de
de sueño y posiblemente a diferencias en horarios de trabajo y niveles de responsabilidad. Tenemos también lo que es las variables género, la actividad física, el índice de masa corporal, la calidad del sueño y la duración del sueño y el nivel de estrés y frecuencia cardíaca, que fueron incluidas en el análisis y ninguna de ellas evidenció estadísticamente suficiente para ser considerada dentro del modelo. También es importante aclarar que no significa que estas variables nunca influyen en el sueño, sino que en esta investigación y con la base de datos utilizada no fue posible demostrar una asociación estadísticamente significativa. Entonces, con base a la construcción del modelo y los resultados obtenidos evaluando nuestra hipótesis, identificamos que los valores de significancia inferiores a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. En consecuencia de esto, concluimos que si existe una evidencia estadística para afirmar que algunas de nuestras variables independientes se encuentran asociados con la presencia de trastorno del sueño. A continuación, la siguiente diapositiva, que les voy a hablar sobre lo que es las conclusiones, las limitaciones y las recomendaciones que tenemos. Tenemos como conclusión que la edad y la ocupación agrupada fueron las únicas variables que presentaron una asociación estadísticamente significativa en la presencia de trastorno del sueño. También tenemos como recomendación promover los hábitos saludables de sueño, especialmente con personas de mayor riesgo de presentar trastornos del sueño. Y una de las limitaciones es que se utilizó la base de datos secundaria de Kakler, por lo que la información dependió de registros previamente recopilados. A continuación, les agradezco por el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, sería esta. Durante el análisis, varias variables no resultaron significativas, ¿verdad? Entonces, eso significa que no tiene ninguna relación con los trastornos del sueño. Bueno, pues no necesariamente. Que una variable no haya sido estadísticamente significativa en este modelo solo indica que con la información disponible y bajo el nivel de significancia establecido, no se obtuvo evidencia suficiente para demostrar, digamos que una asociación y bueno, en otros estudios con muestras diferentes o incorporando nuevas variables, esos resultados podrían, digamos que variar. Listo, gracias. Yo tengo una pregunta para Mabel. Si la edad fue significativa, ¿podemos afirmar que a mayor edad siempre aumenta el riesgo de presentarse trastornos del sueño? Bueno, no podemos afirmarlo con esa manera únicamente con el valor de significancia. Bueno, el valor de P nos indicó que existe nos indica que existe una asociación estadísticamente significativa entre la edad y la presencia de trastornos del sueño. Entonces, para interpretar cómo cambia el riesgo, sería necesario analizar con mayor detalle el coeficiente del modelo y del odds ratio. En, en nuestra investigación nos centramos únicamente en identificar qué variables presentaban una asociación significativa. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Adicional a eso, yo también tengo una pregunta, que ¿cuál considera que fue el principal aporte de, digamos que de esta investigación desde el punto de vista estadístico? El principal aporte fue demostrar que, como la regresión logística binaria permite identificar variables que presentan una asociación significativa con un evento de interés, además de obtener los resultados, también el estudio demostró la importancia de validar primeramente el modelo mediante pruebas de ajuste e interpretar correctamente los valores de significancia hasta antes de establecer conclusiones.
Gracias. Yo tengo una última pregunta. ¿Por qué fue necesario evaluar el ajuste del modelo antes de interpretar las variables significativas? Ya, porque antes de interpretar cualquier resultado, era importante verificar que el modelo representara adecuadamente los datos. Para ello utilizamos la prueba de Omnibus, la prueba de Osmer y Lemmenschov y la tabla de clasificación. Estas pruebas confirmaron que el modelo era estadísticamente significativo y presentaba un buen ajuste y clasificaba correctamente el 93% de los casos, por lo que fue válido interpretar posteriormente las variables incluidas en la regresión logística. Gracias, Melanie. Bueno, esta ha sido toda nuestra presentación del proyecto. Muchas gracias.